la de Telefónica y Arabia Saudí. Gracias. Nos vamos ya al análisis del mercado. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Alberto, quería hablarte de Apple, porque venimos hablando de ella toda la tarde, compañía de las más valiosas del mundo, de las más grandes, claro, una capitalización gigante, que caiga un 5% es como para preocuparse porque se pierden miles de millones de dólares. ¿Crees que es para tanto la noticia de esa prohibición, de esa restricción en China del uso de iPhones en compañías estatales y agencias estatales como para que Apple tenga que caer un 5%? No es para tanto y explico por qué. Aunque para nosotros la noticia sea, según escuchamos, las declaraciones del gobierno chino con esas prohibiciones a determinados miembros cercanos al Partido Comunista Chino, esa noticia está siempre avisada de antemano a la compañía. Siempre. Cuando China va a adoptar una decisión que desfavorece a una compañía extranjera, antes le llama y le dice, oye, voy a adoptar esta decisión. ¿Por qué se hace así? Y no solamente lo hace China, se hace a nivel global siempre así. Se hace así porque a ti lo que te interesa es el efecto mediático y propagandístico de tu medida, pero tú no quieres hacer más daño a la empresa del imprescindible. Si lo haces de manera sorpresiva, sin avisar a la empresa, le generas un mayor daño porque la empresa tiene que improvisar a la hora de reaccionar en el mercado. Por eso se le avisa de antemano. A China no le importa lo que suceda con la cotización de Apple. Por China podría seguir subiendo eternamente. Lo único que quiere China es lanzar al mundo un mensaje de que, así como vosotros estáis limitando mis dispositivos, yo también voy a limitar los vuestros. De esta manera, la caída que ha tenido Apple durante los 2 últimos días era preparada por la propia compañía, conocedora de que se iba a dar esa noticia. Por eso es una caída exagerada y por eso ese movimiento bajista que hemos vivido en las 2 últimas sesiones muy probablemente se terminará resolviendo al alza. Recuerden que el día 12 hay una presentación de dispositivos por parte de Apple e históricamente esta compañía siempre ha intentado llegar muy cerca de los máximos cuando se produce este tipo de presentaciones para generar un sentimiento positivo en torno al valor. De manera que, por lo sorpresiva de la caída, delata que es una caída preparada por la propia compañía que ya conocía de antemano la decisión que iba a adoptar el gobierno chino. Bueno, de Apple pasamos a comentar también algún dato macro de la jornada, Alberto. Dato de PIB hoy en Europa, se revisa la baja del 0,3 al 0,1%. Claro, si miramos atrás, tuvimos contracción en el último trimestre de 2022, crecimiento 0 en el primero de este año, 0,1 en el segundo de este año. Entiendo que las perspectivas y en general el diagnóstico de la economía europea no es muy bueno como para que la siguiente semana, la próxima, Christine Lagarde suba tipos. ¿Crees que todavía puede tener alguna excusa el Banco Central Europeo para seguir subiendo? No solamente la previsión es la peor, sino que hay algo todavía mucho más siniestro en la conjunción entre la economía europea y la señorita Lagarde. Y es que Europa ha estado adoptando de forma seguidista las medidas que desde Washington le obligaban a adoptar al respecto del euro. Es decir, hemos subido tipos de interés porque Estados Unidos nos lo ha dicho. Ahora bien, la economía estadounidense, a la que sí le podía beneficiar para controlar la inflación, sobre todo sosteniendo su industria a flote y su bajo paro, sí le podía interesar esa subida de tipos de interés. Pero esa subida de tipos de interés y al ritmo que la hemos realizado siguiendo a los Estados Unidos es lo que más le puede perjudicar a la economía europea. Recuerden que esos Estados Unidos, que una vez que han cegado de energía barata a Europa, le han robado su industria con esa Inflation Act, después todavía le estaban diciendo a Europa cuál deberían ser los tipos de interés de su moneda. ¿Por qué? Bueno, pues para mantener ese cruce euro-dólar en el interés de Estados Unidos. Europa está llena de títeres al servicio de los Estados Unidos. Y no solamente los gobiernos españoles que dan entrada a Arabia Saudí en Telefónica, realizando incluso reales decretos para hacerlo así, gracias a la corrupción que les va a pagar Arabia Saudí a esos políticos, sino también todos esos títeres de organismos internacionales, fondos monetarios internacionales, Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que van a poner toda la industria y todos los recursos europeos a interés de los Estados Unidos, empobreciendo de forma masiva a Europa. Y a eso obedecen
esos datos que tú ya estás adelantando que se están rebajando de cara a futuro. Fijaos cómo está la economía estadounidense, que también ha tenido una situación de inflación alta, también ha tenido un coronavirus, ha tenido las mismas circunstancias que Europa. ¿Por qué Europa va tan mal? Muy sencillo, porque Estados Unidos ha buscado la excusa para que Europa no tenga energía barata de Rusia, le ha impuesto comprarle esa energía más cara a Estados Unidos. Ojo, por la libertad no nos han rebajado la energía a los estadounidenses. Por la libertad nosotros no se la podíamos comprar tan barata a Rusia, pero ni siquiera los estadounidenses han tenido el poco decoro de decir, bueno, ya que no os permito que se la compréis a Rusia, os la voy a dar yo al mismo precio. No, un 40% más cara. Y sin embargo a la ciudadanía europea se le oculta continuamente esas circunstancias que deberían estar continuamente sobre la mesa para que comprendan lo que sucede. No, se les da únicamente los datos. Uy, fíjate, la industria está decreciendo. Uy, el PMI ha bajado. Hay que ver cómo están las cosas de mal. Mientras en Estados Unidos siguen con su economía a todo trapo a costa de la nuestra. Si miramos más al mercado, Alberto, quería preguntarte por la vuelta al cole que llevamos de momento. Esta semana tampoco ha sido muy buena para el mercado. Por ahora es verdad que agosto tampoco fue un mes muy bueno y no sé a partir de aquí un poco qué expectativas tienes de cara a finales de este año 2023. Vale. En el mes de julio, antes de las vacaciones, explicábamos qué iba a suceder. Si a Sánchez ya le habían chivado que las elecciones las tenía que colocar a finales de julio, es porque en las semanas y meses posteriores la sensación tanto del mercado como de la economía iba a ser peor. Hay un dato del que no sé si habéis hablado mucho, pero es que en España este mes de agosto pasado ha sido el primero en muchos años en el que ha aumentado el paro. En agosto, en un país turístico, ha aumentado el paro. Bueno, pues si Sánchez colocó las elecciones ese 23 de julio es porque sabía lo que venía. Se lo habían chivado ya. Y eso tiene que ver mucho con el mercado. Un mercado que seguramente todavía tiene que recortar más. De hecho, sorpréndanse, en los últimos 2 meses han aparecido, por fin, algunas voces de esas autorizadas, que no son más que voces interesadas de bancos de inversión, diciéndonos que igual el SP500 subía antes de final de año. Y eso lo han hecho ahora, en julio y en agosto, cuando el mercado iba a recortar. Bueno, pues se necesita cierto pánico en el mercado para que vuelva a subir como lo hizo desde octubre. De manera que lo normal ahora es que el mercado recorte. Una vez que haya tenido cierto recorte, volverán a aparecer las mismas voces autorizadas, interesadas en decirnos que vendamos para que sus bancos de inversión puedan comprar todo lo que nosotros vendemos bien barato, y entonces sí podrá el mercado subir. Pero por ahora lo que tenemos que vivir es caídas y sobre todo pánico en el mercado. A ver cómo lo organizan, porque lo tienen bastante bien preparado. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Como siempre, un placer tenerte, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida